La demócrata Hillary Clinton y el republicano Donald Trump realizan hoy el último esfuerzo para mantener vivas sus aspiraciones de llegar a la Casa Blanca en el capítulo final de una campaña histórica en Estados Unidos. Después de algo más de un año de marchas y contramarchas, dramas inesperados y una serie sin precedentes de escándalos de todo tipo, para la ex secretaria de Estado y el polémico millonario llegó el momento de poner todas las cartas sobre la mesa. El último capítulo de la larga serie de giros en la historia de esta campaña se conoció ayer cuando el FBI informó al Congreso que no pretendía presentar cargos formales contra Clinton por el interminable escándalo por sus correos electrónicos cuando era secretaria de Estado. Ese anuncio había caído literalmente como una bomba sobre la campaña de Clinton, ya que obligó a la candidata a pasar varios días dando explicaciones sobre un escándalo que parecía cosa del pasado. Pocos después del anuncio del FBI, Hillary realizó ayer un acto de campaña en Cleveland, Ohio, pero no hizo referencia al caso ni al final de la nueva polémica sobre su correspondencia. Vamos a ver cómo se vive este último tramo de campaña allí mismo. Vamos a Estados Unidos a conversarlo con nuestro colaborador en Nueva York, Leonel Harari. Leo, ¿qué tal? Un gusto escucharte. Buen día, lo mismo digo. Aquí estamos en un Nueva York de cielo azul, pero muy fresquito. ¿Sí? ¿Qué temperatura tienen por ahí? Más o menos. Y cuando bajé el perro había 6 grados. 6 Ahora grados. puede ser que haya subido un poco. Bueno, Leo, ¿cómo está este último tramo? ¿Se palpita realmente la elección en las calles, en las conversaciones de los estadounidenses o hay cierta apatía? ¿Qué tan convulsionados están? Bueno, ayer lo que se conversaba era la maratón, que movió 50.000 corredores y como 2 millones de espectadores. Era el tema en la ciudad. La verdad es que no despierta tanto interés como el que uno pensaría viendo la prensa. Si la prensa oficial, los grandes medios están totalmente focalizados en esta insólita campaña, pero no se espera que vayan a votar más de la mitad de los inscriptos, o sea que se mantiene el desinterés habitual por los grandes temas políticos, lamentablemente. Uh-huh. Veía un análisis, por ejemplo, en el País de Madrid hace un rato nada más, que señalaba que Estados Unidos, decía, se mira al espejo y el reflejo es poco amable, dice. Los demonios nacionales de racismo a la misoginia han salido a flote durante los meses estos de campaña electoral y decía que, señalaba eso, ¿no? Que toda elección presidencial, como la que se va a dar mañana, es como una especie de psicoanálisis colectivo, planteaba esta nota, y manejaba que justamente la brújula, dice, indica dónde se encuentra y a dónde se dirige una sociedad, y la impopularidad de ambos candidatos, los insultos y las descalificaciones, además del descontento, ¿no? que se manifiesta con la clase política y el miedo a la fractura racial y social que hay, decía esta nota, han dejado un poco ese sabor amargo, ¿no? de estas elecciones. Lo comparaba sobre todo con lo que eran las expectativas en las elecciones pasadas, cuando estaba por primera vez como candidato, las elecciones anteriores, ¿no? Cuando estuvo por primera vez como candidato Obama, con lo que había representado en aquel momento el cambio y el tener por primera vez un presidente negro. Bueno, en esto el tono es totalmente distinto, ¿no? Totalmente, podría haber pasado, porque es la primera vez que es una candidata mujer. Sí, pero sin embargo no logra la apatía y la sintonía con la gente, ¿no? La idea original era esa para Hillary, era decir, bueno, ya le tocó a un afro, ahora le toca a una mujer, pero no fue por ese lado. Lo que ha marcado este proceso electoral de manera realmente a fuego es el desprestigio de la clase política. Las dos campañas se hicieron para desprestigiar al adversario exitosamente, porque en estos momentos los números más altos en las encuestas son los de desprestigio, que andan entre los 59 y 60% para cada uno de los candidatos. Y creo que esto no es un problema conjuntural, sino que es bastante profundo. Estamos en una sociedad, y no es la única, digamos que esto es algo bastante común en las democracias representativas occidentales, en donde hay un corte grande entre los que gobiernan y los gobernados. En Washington hay aproximadamente 10.600 lobistas para 540 congresistas.
es una movilización en donde uno siente, y se ve por la prensa, pero se ve también en las decisiones que se toman, que son otros los que gobiernan, que hay una colusión entre los representantes y los grandes intereses que dejan de lado al pueblo. Eso es lo que hizo Trump, su campaña política, diciendo que Washington los traicionaba. Y en cierto sentido Bernie Sanders también, y con gran éxito. Estamos en un momento en donde la división social es grande, donde se han apoyado en los temores, en las luchas de facciones para poder hacer sus propias bases electorales. No es un buen momento político para la democracia americana. ¿Y qué puede pasar a raíz de esto que estás comentando? ¿Qué puede pasar el día después, ¿no? de la jornada de mañana, cuando ya se conozca quién va a ser el próximo presidente de los Estados Unidos, pero sin embargo que en esta especie de fractura social, ¿no? Sí, me parece que esa es la pregunta más importante que nos hacemos, Romina. ¿Qué va a pasar? Porque Trump ha dicho que si él no gana es porque le están haciendo trampa, con lo cual está deslegitimizando el proceso electoral, cosa que es extremadamente grave, porque no solo porque después puede decir cualquier otra cosa, sino porque tiene una base social con algunos sectores que son extremistas, radicalizados y armados, que están dispuestos, porque su líder dice que no son legítimas, a salir a armar lío que no sabemos hasta dónde puede llegar. Este es un país extremadamente armado y con un nivel político en la base social de Trump extremadamente bajo. Los votantes de Trump son blancos, poco educados. Así lo dice, ese es el título el rubro de las encuestas. Y esa gente también, que son los grandes fanáticos defensores de la segunda enmienda, que es la que autoriza a llevar armas. O sea que pueden haber escaramuzas y problemas. Ya los hay entre la comunidad afro y los policías. Todos los días hay algún tipo de atentado con víctimas. De un lado y de otro hay una pequeña guerrita que no se ve mucho, pero que existe, y puede llegar a verla entre los blancos supremacistas, soberanistas y otro tipo de extrema derecha que apoyan a Trump. O sea que lo que tradicionalmente pasa después de las elecciones es que el que pierde hace un discurso de concesión en el que acepta el proceso y dice que el presidente es presidente de todos los americanos, acepta su derrota y se va para su casa. Si Trump no hace eso, Estados Unidos está en un problema mayor. Veremos a ver entonces qué es lo que sucede en las elecciones efectivamente y qué caracteriza ese discurso, ¿no? Del perdedor, del derrotado, entonces, como tú lo planteabas. Leo, por último, para terminar, sí. Te iba a consultar, ¿qué rol están jugando hoy por hoy las encuestas, teniendo en cuenta que, bueno, la semana pasada había una, por lo menos, que daba una leve ventaja a Donald Trump sobre Hillary Clinton? Ahora, esta semana ya, el último sondeo, el más reciente, le da una leve ventaja a ella. De todas formas, estamos prácticamente dentro del margen de error, ¿no? Efectivamente, es muy justa. Además, como saben, el proceso electoral no es directo. Se puede tener la mayor cantidad de votos populares, pero no tener suficientes votos electorales, ¿no? Hay una cierta cantidad de votos por estado, que fue lo que pasó con Al Gore en la elección que perdió con Bush, en donde tuvo más de 500.000 de votos, más que Bush, pero perdió por un puñado el estado de Florida, y así perdió las elecciones. Es justa. Las últimas encuestas que he visto daban 65% de chances a Hillary, pero todas estas cosas no solo entran dentro del margen de error tradicional, sino que se le agrega otra cosa, que no son las elecciones a las que están acostumbrados. Hay estados que se dan por demócratas que ahora no se sabe, otros que se daban por republicanos que tampoco se sabe. Es decir, que hay mucha incertidumbre. Trump no está todavía fuera de combate para nada, aunque es la esperanza de la mayor parte de la humanidad, que le tiene miedo en un individuo que puede llevar a mayores tensiones de las que tenemos. Estas son unas elecciones en las que no solo participa
una parte del pueblo americano, porque la parte mayor es indiferente, pero también el Papa o Putin. Todo el mundo está preocupado y haciendo lo que puede. Vamos a ver qué pasa mañana. Yo pienso pegarme a la pantalla de la televisión hasta que se sepa. Me imagino, así estaremos todos entonces pendientes de ese resultado. Leo, ¿algo más para cerrar? ¿Algún con otro comentario que te haya quedado pendiente? Y yo creo que nos tiene que hacer pensar a todos esto, porque el desprestigio de la clase política es una cosa que estamos sufriendo urbi et orbi. Lo vimos con problemas en Brasil, lo vemos en Nicaragua, lo vemos también en Francia, con un presidente que tiene 4% de aceptación popular. Tenemos que ponernos a pensar en una manera de devolver la voluntad política a quien pertenece, que son los pueblos. Hay que encontrar la manera de que sea mucho más representativa de lo que está haciendo, porque esto es peligroso. Leo Harari, gracias como siempre por estos comentarios. Volvemos a contactarnos seguramente el miércoles, cuando ya tengamos un nuevo presidente de los Estados Unidos. Ok, con mucho gusto. Un abrazo a todos. Un abrazo, Leo. Gracias.